Filipenses 2, 6 al 8. Quien ya lo tenga, dígame un amén para saber que ya estamos en sintonía. Seguimos con nuestros estudios de las características o lo que la personalidad de Jesús nos enseña. Hoy vamos a ver sumisión y obediencia. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver sumisión y obediencia. Vamos a ver en Filipenses 2, 6 al 8. Yo traigo la versión Nueva Traducción Viviente. Segura estoy que usted trae la Reina Valera. Dice aquí en el versículo 6: aunque era Dios, no consideró ser igual a Él como algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo como en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Es otra versión, pero este es un versículo que nos enseña que Jesús se sometió a la autoridad de Dios, y no solo se sometió, sino que obedeció y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz, que no era cualquier tipo de muerte, ¿verdad? Entonces hoy tenemos este tema de cómo aprender de la sumisión y de la obediencia de Jesús. Le he titulado La obediencia, la llave de la bendición. Hemos sabido siempre, al menos yo desde muy joven aprendí, que si obedecías había bendición, que si desobedecías había disciplina. Entonces, pues es una ley, ¿verdad? Es algo que uno debe de observar, y aquí vamos a aprender cómo obedecer a Dios siempre nos va a traer bendición, y la obediencia es la llave que desata las bendiciones de Dios. Sí, entonces vamos a empezar. Vamos a definir el concepto de sumisión. Dice: acción de someterse sin cuestionar la autoridad, que se somete y se deja dominar por alguien, aceptando sin cuestionar su autoridad. Eso es someterse, ¿verdad? Estar bajo autoridad. Algo que es muy importante es enseñar a nuestros hijos vivir bajo autoridad. Eso se ve desde el kinder. Un niño que no sabe respetar a su maestro, al director, pues no se le ha enseñado autoridad en la casa, ¿verdad? Y siempre en donde sea que nosotros nos movamos o vivamos, siempre vamos a tener autoridades arriba de nosotros. Someterse tiene como sinónimo docilidad, sometimiento, sujeción y acatar a cabalidad. Cuando nosotros nos sometemos, vamos a acatar una orden sin chistar, como decían, ¿verdad? Quiere decir que sin argumentar, porque a veces sí queremos obedecer, pero tenemos que imprimir nuestra propia opinión. Entonces, esa no es una obediencia total, sino una obediencia parcial. ¿Sí? Nosotros como cristianos estamos llamados a vivir una vida de sumisión. Esto significa poner primero a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Su voluntad, aun cuando no se alinea a lo que yo deseo. A veces nosotros podemos tener planes, pero la última palabra siempre será del Señor. Eso dice en Proverbios, ¿verdad? Que el hombre puede hacer planes, pero que de Él está la última palabra, de Él está la autorización. Pero fíjense qué curioso que a veces nosotros queremos venir a Dios y decirle: mira, Señor, esto es lo que tengo planeado, fírmale de recibido.
Así de plano, como te estoy avisando lo que voy a hacer. Pero eso no es poner bajo su voluntad lo que va a pasar. Lo que deberíamos hacer y debemos hacer siempre, como algunos ejemplos que tenemos en la Biblia, es poner bajo su voluntad y orar. Señor, muéstrame qué camino debo de tomar, si voy a aceptar esto, si voy a tomar tal decisión. Y de verdad que es bien claro cómo Dios abre puertas, pero cómo Dios a veces también las cierra. Y cuando Dios cierra una puerta o cuando Dios dice no, esa también es parte de su voluntad. Aunque a veces esos no nos gusten, porque nosotros podemos tener otros planes. Les platico, algunos de ustedes saben que yo ya tenía todo listo para un viaje a Israel, salían 2 semanas. Y pues bueno, Dios dijo no. Con eso que está sucediendo, pues Dios dijo no. Y es importante someternos, y siempre he pensado que los no de Dios son para protegernos. Porque Dios dice en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Él siempre busca lo bueno para nosotros. Aunque en este momento no lo comprendamos, a la larga resulta que eso era lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y por último dice, la Biblia nos brinda ejemplos de sumisión desde Abraham, que se acuerdan, Abraham era caldeo. Abraham le dice Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, y él deja todo lo que tenía y se embarca en una aventura que desembocó en lo que hoy es todo el país de Israel, ¿verdad? Y todo lo que hemos conocido, los patriarcas y todo eso. Pero en aquel entonces, pues ellos eran, él deja, él obedece. Y así a lo largo de la Biblia vemos muchos pasajes de obediencia, y luego hasta Jesús, que es el mejor ejemplo de sujeción y de obediencia. Este versículo de Juan 14:23, miren lo que dice. Y contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. ¿Quién quiere que Dios more en nosotros? Pues todos. Bueno, aquí dice bien claro, el que me ama obedecerá mi palabra. Más claro no pudiera ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos impide ser sumisos y obedecer? ¿Qué creen que es lo que nos impide obedecer? En primer lugar, nuestro orgullo. ¿Por qué yo no obedezco? Pues porque pienso que tengo la razón. Porque creo que mi voluntad es más importante que la que me está mandando. ¿Sí? Dice aquí, el orgullo es el mayor de todos los males que nos asedian, y de todos nuestros enemigos, el que muere más lento y con mayor dificultad. Es el orgullo. Y cuando Jesús nos enseña la sumisión y la obediencia, créanme, batallamos en obedecer por orgullosos. Porque creemos que sabemos hacia dónde vamos. Y que pensamos que el camino que yo creo que es el mejor, es mejor que lo que Dios tiene para mí. Y siempre que andamos por ese lado, por el orgullo, por la vanidad, por el protagonismo, y las cosas no nos salen como nosotros queremos, pues inmediatamente venimos, ¿verdad? Y lo decimos a Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me dijiste? Lo cual es bastante injusto. Porque primero queremos tener el control de nuestra propia vida, y luego le pedimos a Él por qué no nos dijo que las cosas no eran correctas. El quebrantamiento es el fin de la propia voluntad. La rendición absoluta, dice, a la voluntad de Dios, sin protestar, sin obstinación. Quebrantamiento
es un proceso en el cual tu egoísmo o tu orgullo queda hecho cachitos, queda chiquitito, queda así como cuando pasas por un mortero algo, o con un molcajete, para que me entiendan, y trituras. Eso es quebrantar. La palabra lo menciona contrito. Dice, un espíritu contrito y humillado, tú no rechazarás. Y significa cuando nuestra voluntad es hecha pedacitos. ¿Quién no recuerda ese momento en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús está orando, momentos antes de que vengan a apresarlo, y sabe que va a una muerte de cruz, una muerte cruenta, una muerte humillante? Y le dice, Señor, si fuera posible, quita de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué vemos ahí? Un sometimiento, ¿verdad? Obviamente no es agradable a lo que yo voy, pero a eso vine. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Significa triturar en pequeñas partículas hasta hacerse polvo. Dios no quiere pulverizar tu espíritu ni tu personalidad. Lo que quiere quebrantar es tu orgullo. Dios nos ha hecho diferentes. Y en esa diferencia Dios se quiere glorificar. Algunos son de temperamento muy abierto, algunos son un poco más tímidos, algunos son de carácter fuerte, todos somos diferentes. Pero es precisamente esa diferencia la que nos hace ser como familia bien complementarios. Porque lo que yo tengo mi área fuerte, alguien es su área débil, pero mi área débil alguien la tiene como un área fuerte, y por eso como familia nos complementamos, y esas diferencias nos ayudan a ser mejores. Entonces, no es que Dios quiera pulverizar tu personalidad, sino que quiere pulirte. Un diamante, me acuerdo cuando fuimos a Zacatecas y hicimos un paseo en la mina, y ahí te dan una explicación, y me acuerdo que nos enseñaron una roca sin chiste, toda polvorienta, y nos dicen, ¿qué es esto? Y yo, pues una piedra, que si la ves la pateas. Pero cuando la partieron, ahí había una esmeralda. Todas las piedras preciosas necesitan trabajo, necesitan pulido, necesitan tallarse. No vienen así a nivel natural, sino que están envueltas en una roca. Bueno, nuestra vida también necesita esas pulidas, esas raspadas, esas talladas. ¿Para qué? Para que podamos sacar brillo, para que seamos mejores. Y hoy Dios nos quiere enseñar cómo ser. ¿Me lo acerco más? Ok. Y hoy Dios nos quiere enseñar por medio de Jesús, porque su vida es el mejor ejemplo de sumisión y de obediencia, cómo nosotros ser obedientes a lo que Dios nos manda. Lo que titulé aquí, que la obediencia es la llave de la bendición. Todos queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio. Y siempre que hay promesas de Dios, ¿qué creen? Todas las promesas están candadeadas, digo yo, tienen su candado. Vamos a ver ahorita algunas promesas. Bueno, aquí tenemos este misterio que hasta que no mueres hay vida, ¿no? Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere y queda solo, pero si muere da mucho fruto. ¿De qué está hablando? De morir a sí mismo. De el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, ¿verdad? ¿Qué significa? Hay que morir para vivir. Y a veces es una enseñanza un poco contradictoria,
porque hay que primero morir para pasar a la vida, pero está hablando de enterrar el orgullo, la vanidad, la soberbia, para poder dejar que sea Cristo quien viva en mí. Miren, aquí puse así como un trono, ¿no? Y siempre en nuestra vida hay un trono de quien lo dirige. Aquí mismo yo les puse hace tiempo un ejemplo de que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es como si nuestra vida fuera un auto. ¿Y quién lleva el control del auto? Pues quien va de la vida, pues el que va en el volante, ¿no? Y traemos a Jesús de copiloto. Y me pierdo o llego a chocar y le digo, Señor, pues ¿cómo no te diste cuenta? ¿Por qué no me dijiste? Y dice Dios, pues si me dejaras el control no hubiera pasado eso, pero tú te empeñas en manejar tu vida. Bueno, pues te vas a seguir metiendo en problemas. Muchas veces Jesús está dentro de nosotros, pero no llega al control. El control lo sigo llevando yo. Por eso hay gente que no entiende, y a mí me llega mucha gente a terapia que me dicen, es que no entiendo por qué no salgo del mismo círculo. Y es como ver lo que le pasó a Israel, 40 años dando vueltas en el desierto, porque no terminaban de entender las lecciones. Y es como un niño que reprueba un año escolar. No aprendió la lección, pues tiene que volverlas a llevar. Si nosotros no aprendemos a dejar que Dios llegue el control y obedecerlo plenamente, ahí vamos a estar 40 años dando vueltas, o como esos ratoncitos, ¿no? Que están en esos círculos y corre el ratoncito, como si algún día llegara a otra parte que no sea el mismo círculo en el que está. ¿Por qué? Porque no aprendemos lecciones. Y entonces cuando una lección no es aprendida, ¿qué creen? Se tiene que volver a repetir. Y se tiene que volver a repetir N veces hasta que sea prueba superada. Y una vez que es prueba superada, podamos subir al siguiente nivel. Aquí en rendir la voluntad, fíjense, hay unas preguntas interesantes. Está llegando una familia. Rendir mi voluntad. Bueno, tenemos preguntas importantes aquí en esto. Fíjense bien, son preguntas para hacernos nosotros mismos. ¿Procuro hacer la voluntad de Dios en mis asuntos cotidianos? Esa es una pregunta interesante. ¿Procuro esperar o poner a disposición de Dios lo que voy a hacer, o simplemente lo decido y que suceda lo que suceda? Y es que hay gente que piensa que debe poner a disposición de Dios solo decisiones muy trascendentales, como con quién me voy a casar, qué trabajo voy a aceptar. Pero Dios le gusta vivir con nosotros la vida diaria, entonces puede ayudarnos a tomar decisiones tan simples, tan sencillas, y siempre buscará cuidarte. Tengo conocimiento de lo que Dios quiere que haga y aún así no lo hago. ¿Cuántos sabemos lo que Dios quiere de nosotros? Ya lo sabemos. Pero aún así, sabiéndolo, no lo hacemos. 3. Me disgusto cuando las cosas no salen como yo quiero. ¿A quién no le ha pasado? Que planeamos y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, pues como que no nos gusta, ¿verdad? Soy obstinado, soy exigente, soy controlador. Ahí se los dejo de tarea. ¿De qué nos habla eso? De que nosotros seguimos queriendo tener el control y no someternos. Quiero hacer mi voluntad y que los demás la hagan también. Me someto a las autoridades humanas que Dios ha puesto sobre mí en la iglesia, en la casa y en el trabajo.
Esa cita de Pedro dice: sométanse pues a las autoridades que hay. Y créanme que vivir bajo autoridad es una enseñanza que desde niños tenemos que dar. Porque a donde vayas va a haber autoridades. A donde vayas. Y una criatura que no sabe respetar autoridad va a tener problemas toda la vida. Porque creer que existe una vida o que existe un país donde no va a haber autoridad es un simple sueño, porque eso no existe. En todos lados hay autoridades que tenemos que respetar. La gracia de Dios y la obediencia. La gracia de Dios, dice aquí, es el regalo más precioso que podemos experimentar. ¿Cómo se traduce la gracia? La gracia es un favor inmerecido que Dios te da. Es ese regalo que no te correspondía, pero como quiera Dios te lo da. La gracia no se da porque lo merezcas, porque entonces nadie tendría la gracia de Dios. Por eso se llama gracia, regalo inmerecido. La obediencia, dice, se convierte en una forma de adoración y expresión de nuestra gratitud hacia nuestro Padre Celestial. ¿Saben ustedes que obedecer es una forma de adorar a Dios? Yo sé que muchos no tienen la voz como la de nuestras cantantes, ¿verdad? En este caso yo, no, mi voz no es para eso. Pero cada vez que yo obedezco a Dios, le estoy adorando. Cada vez que yo le obedezco, reconozco que su gracia está dando un fruto en mi vida. Y ese fruto es el obedecer. Dice, la gracia nos libera del peso del legalismo y nos capacita para vivir una vida centrada en el amor. Obedecemos no por obligación, sino por agradecimiento. Porque hay mucha gente que obedece por legalismo, obedece porque se imagina un Dios justiciero, un Dios con el chicote en la mano, un Dios que te va a castigar si no le obedeces. Yo prefiero pensar que obedezco a Dios porque por su gracia soy salva. Y una forma de devolver esa gracia es someterme a Dios. No por obligación, sino por adoración. Y esa es una diferencia importante. ¿Sí? Definitivamente Dios también es justicia. Yo no digo que no, pero mucha gente piensa de Dios como un Dios justiciero que está esperando que te equivoques para aventarte un rayo desde donde está, ¿no? Y yo mejor, o para mí, concibo un Dios de amor que es justo, que si me equivoco, me disciplina, pero es un Dios que me ha regalado la gracia. Dice aquí en Hebreos, ¿verdad? Que es gracias, que por su gracia podemos entrar a su presencia. Ya no necesito yo un intermediario, ya no necesito un sacerdote, ya no necesito a alguien que entre por mí a la presencia de Dios. Yo puedo entrar directamente a la presencia de Dios. Y eso es algo muy importante. La gracia de Dios es en el marco de esta gracia abundante que la obediencia adquiere su verdadero significado. No obedecemos por temor, lo que les decía, sino por gratitud y amor. Esto me encantó. La gracia nos capacita y nos motiva a vivir una vida que refleje la voluntad de Dios. Vimos en un principio que el mejor ejemplo de sujeción es Jesús. Ya leímos este pasaje. Dios se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Jesús nos enseña la verdadera sumisión, que la verdadera sumisión requiere humildad
y una voluntad de dejar nuestros propios deseos para volver a Dios. Voy a esperar que entren. Bienvenidos. ¿Se acuerdan que ya hablamos de este pasaje cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní y está a punto de ser apresado para su crucifixión, y como él le pide al Padre que si es posible que pase de él esa circunstancia, pero que no sea su voluntad, sino la voluntad del Padre? Las bendiciones espirituales de la obediencia. ¿Qué te aporta a ti obedecer? La obediencia establece un vínculo íntimo y transformador con Dios. ¿Quién quiere cambiar? Sabemos que cuando Moisés entraba en la presencia de Dios, allá en el tabernáculo, y cuando estaba y subía al monte, ahí donde, en el monte del Sinaí, ahí cuando él entraba a tener esa relación cara a cara con Dios, ¿qué dice? Que su rostro salía resplandeciente, que él cambiaba. Y hoy nosotros también cambiamos cada vez que entramos a la presencia de Dios. Entonces obedecer, sintonizarnos con la voluntad de Dios nos va a hacer transformarnos. Porque ya habíamos hablado que a veces sucede que pasan muchos años, tienes muchos años en la iglesia, pero no cambias. Y Pablo dice claramente, es que yo a ustedes quise darles un bistec, pero pues no puedo darles algo tan pesado porque no lo digieren, ¿verdad? No han madurado. Y eso se debe que la gente que pasa años en la iglesia, sentado en una banca, si no es por tiempo, sino por disposición. Es la disposición del corazón. Entonces, cada vez que nosotros nos disponemos a obedecer, nuestra vida se transforma y nosotros nos vamos transformando en busca de la madurez. Dice aquí, al rendirnos a la voluntad divina, nos abrimos a las maravillas del crecimiento espiritual, obteniendo ¿qué? La madurez, que es lo que queremos. Cada acto de obediencia nos impulsa a confiar más en el Señor y a depender menos de nuestras propias fuerzas. ¿Sabes cuándo vas a empezar a ver lo sobrenatural de Dios? El día que mengues tú y empiece más a ser Él. Porque lo sobrenatural de Dios lo vamos a poder palpar en la medida de que no busquemos por nuestras fuerzas las respuestas. Las respuestas van a venir, pero van a venir de lo alto. Y nos sucede muchas veces, ¿verdad?, que cuando estamos en medio de un conflicto o en alguna situación difícil, inmediatamente pensamos, ay, mi compadre, ay, el que está en la presidencia, ay, luego los contactos, ¿verdad? Pero cuando antes de recurrir a un ser de carne y hueso, recurrimos a Dios y ponemos nuestra situación en manos de Dios, estamos abiertos a recibir lo sobrenatural de Dios. Pero es solo cuando tenemos esa sumisión de reconocer que Él es el único que puede sacarnos de este problema y entender que nuestras fuerzas no son nada cuando las comparamos con lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Dice, aprendemos a renunciar a nuestra voluntad y a someternos a Dios. A través de la obediencia descubrimos el propósito que Dios tiene para nosotros. Experimentamos gozo y paz aún en medio de la tormenta. Yo creo que la pandemia fue un tiempo para preparar nuestro corazón
Y de la pandemia hubo dos resultados. Hubo quien se enfrió, su corazón se enfrió y se apartó. Y a otros nos sucedió todo lo contrario, nos acercamos más a Dios, porque nos aferramos a Él, ¿verdad? Entonces, yo no sé en dónde estés tú, pero no quiero ser tampoco fatalista, pero lo que está sucediendo allá del otro lado del mundo definitivamente va a traer repercusiones mundiales. Yo no sé a qué nos estemos acercando, pero lo que sí es cierto, que tomados de la mano de Dios vamos a poder tener paz en medio de la tormenta. Que sea lo que viene, no lo sabemos. Yo creo que nuestra mente no alcanza a dimensionar. Pero dentro del propósito de Dios y dentro de las promesas de Dios, dice que Él cuida y protege a su pueblo. Y yo creo en esa palabra. Siempre y cuando su pueblo se mantenga obediente y fiel, ¿verdad? Entonces veremos la mano de Dios aún en medio de la tormenta. Dice aquí tener gozo y paz aún, dice, en circunstancias externas difíciles. Entonces, la obediencia trae bendición. Aquí no hay más que dos caminos. O obedecemos o no obedecemos. Pero muchas veces queremos tener un pie aquí y el otro allá. Pues es que no sé si ahorita obedezco, prefiero mañana no obedecer y luego vuelvo a obedecer y luego no vuelvo. Y Él dice claramente que a los tibios los va a vomitar de su boca. O te pones de un lado o te pones del otro. Pero las medias tintas con Dios no van, ¿verdad? Y dice, la obediencia que trae bendición. Hay muchas promesas para ti, pero tienen un candado. Deseo que disfrutes todas las promesas de Dios. La obediencia es la llave que desata la bendición. Yo estoy convencida que esas bendiciones llevan mi nombre, llevan tu nombre, y es como un cheque a tu nombre. Nadie más lo puede canjear. Aquí no hay como que te duermes y te robaron tu bendición. No es cierto, porque esas bendiciones llevan tu nombre y nadie lo puede cambiar. Pero de que esas bendiciones lleguen a tu vida o sigan inalcanzables allá arriba en el tercer cielo, pues se pueden quedar allá arriba y no bajan. ¿Por qué? Porque la llave para que bajen es la obediencia. Si no obedecemos, allá están. Nadie las toca, nadie te las roba, pero ¿qué crees? Tampoco las disfrutas. ¿Por qué? No bajan. Y siempre que vemos promesas de Dios, nos centramos en la promesa, pero no en el candado para que la promesa se abra. Porque siempre nos gustan los beneficios, pero no el costo de los beneficios. Por eso vuelvo a repetir que la llave que abre tus bendiciones siempre será obedecer y tener una actitud de obediencia. Escoge seguir sus ordenanzas en fe. Él promete recompensarte por tu obediencia. Deuteronomio 5:33 dice: andad por el camino que Jehová tu Dios os ha mandado, para que viváis y te vaya bien. Vamos a Deuteronomio 28, que son de las más conocidas, pero la Biblia está llena de promesas. Llena de promesas, pero que tienen su candado. Da tu parte, que yo estoy dispuesta a poner la mía. Da tu parte y yo estoy dispuesta a poner la mía. Quiero ponerles un ejemplo. Yo siempre pensaba, ¿por qué cuando Jesús sanaba, siempre le preguntaba a la persona, ¿qué quieres que yo haga? Y digo, si estaba frente a un ciego, pues era obvio, ¿no? Y no es porque él no supiera, porque es importante que la persona confiese qué es lo que desea. Le decía, quiero la vista. Quiero la vista. Quiero ser sanado.
quiero esto, y hasta que no lo articulaba con su boca, el Señor accionaba, ¿verdad? Eso es importante. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra parte y Dios está súper dispuesto a poner la suya. Pero hasta que nosotros no damos también el primer paso. ¿Quién no recuerda? Y ahorita mientras venía en el camino venía recordando al orgulloso de Naamán. ¿Se acuerdan que él tenía una lepra? Y cuando le dicen, ven y zambúllete ahí, ¿verdad? No hay mejores ríos, o sea, él así como, o sea, hello, a mí qué me están diciendo, ¿verdad? Y entonces le dicen, pues no te cuesta nada, hombre, aviéntate. Y digo, pues si eso te va a sanar. ¿Se fijan cómo a veces el orgullo es el obstáculo para ver lo sobrenatural de Dios? O sea, yo tengo un rango, yo tengo algo, yo tengo un título, yo tengo conocimiento, yo no soy ignorante, Dios no te pregunta nada de eso. Dice, si realmente confías en mí, yo te voy a responder, pero necesito que esa llave sea la que abra tu milagro o eso que has estado esperando, ¿sí? De parte de Dios. Esta promesa de Deuteronomio 28, tan conocida, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, coma, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí está el candado, si oyes. En otra ocasión dice, si pones por obra, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Y dice, y estas bendiciones te bendecirán. Serás próspero en el campo, en la ciudad, en esto. Pero también dice las maldiciones, ¿no es cierto? Enseguidita. Léanse Deuteronomio 28, es tremendo. Porque así como hay un listado de bendiciones, también hay un listado de maldiciones. Bien claras. Y si a ti ignoras mi voz y no quieres saber nada de mí, prepárate porque esto viene para tu vida. ¡Sas! Pero esas son las partes que no nos gusta leer. Pero ahí están, ¿verdad? Y esta de 1 Samuel 15 me encanta. ¿Se complace Jehová en los holocaustos como en que se le obedezca? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. En aquel entonces y en el Antiguo Testamento ustedes conocen que iban, levantaban un altar e inmolaban un animalito y lo presentaban en holocausto. Hoy en nuestra época obedecer es mejor que hacer eso. Porque tú te estás poniendo a ti mismo como parte de ese holocausto. Le dice, Señor, muero a mí mismo y espero lo que tú tienes para mí. Algo que me hace pensar en eso es cuando fui joven, me gusta mucho nadar y en algún momento fui salvavidas y uno de los entrenamientos que nos daban es que tú nunca puedes salvar a una persona que se está ahogando cuando está manoteando, porque cuando está manoteando lo que va a hacer es ahogarte a ti, lo que ha sucedido muchas veces, porque está tan desesperado manoteando porque ya empezó a tragar agua que si se acerca alguien a quererlo ayudar y no es un profesional, lo único que hace es que te ahoga a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando deje de manotear, cuando diga, híjole, no, ya, no puedo, ese es el momento de salvarlo. Bueno, a veces parece que Jesús dice, cuando ya dejes de manotear, Rosa Laura, cuando ya buscaste todas tus alternativas y ni una te resultó, ya cuando dices, híjole, tengo todo perdido, es entonces cuando vengo yo y te salvo. Digo, hago una analogía a eso porque me tocó tener ese entrenamiento y es cierto, cuando alguien se está ahogando, está manoteando. El día, hermanos, que dejemos de manotear y de tragar agua y de andar desesperados y digamos, ya me rindo, ese es el momento en que dices,
entonces sí, te da la mano y te dice, este es el momento para sacarte el agua. Este es el momento en el que estás preparado. Cuando agotaste tus recursos, este es el momento en que vengo yo. Que lo agarre quien lo tenga que agarrar. Hay quien a veces no agota ni sus recursos, simplemente dice, ay no creo, ay no, pues es que esto ya me lo merecía, no, pues es que esto es para mí. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere traerte bendición, que vivas en paz, que te goces en la presencia de Dios, que tu vida tenga un propósito. Él no quiere que andemos de vagabundos en el mundo, a ver, capoteando, a ver qué nos cae del cielo. No, Señor. Los cristianos tenemos, los hijos de Dios sabemos que tenemos identidad y destino, que nuestra vida está marcada, que nuestra vida está separada para Dios. Y si estamos conscientes de eso, vamos a caminar conforme a lo que Dios tenga para nosotros. Concluyendo, Isaías 57 me encanta, que dice, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados. Es hasta que tú no decides quebrantar tu orgullo, tu vanidad, que Dios puede hacer su obra en ti. Elija quebrantarse, hermano, solito, antes de que venga Dios y lo quebrante. Siempre he dicho que a Dios se viene con dolor y sin dolor. Así que decidamos voluntariamente ser quebrantados para que Dios viva su vida a través de nosotros. Hoy el desafío es quebrantar nuestro orgullo, rendir nuestra voluntad, someternos a la autoridad de Dios para obedecer de manera voluntaria. Ese quebrantamiento debemos buscarlo, debemos entenderlo. Ya vimos ese versículo que ha causado tanta polémica, como que no hay vida sino hasta que mueres, ¿sí? Porque está hablando de la vanidad, está hablando del orgullo. Y es hasta que la semilla cae en tierra y muere que va a empezar a dar fruto. Hay que morir para vivir. Antes había una canción así muy antigua que decía, hay que morir para vivir. Solo entonces podemos tener esa oportunidad. Hoy aprendimos que Jesús es el mejor ejemplo de sumisión y de obediencia al Padre. Y nuestro mejor ejemplo y nuestro mejor ejemplo a seguir es Jesús. Y si nosotros queremos reflejar la imagen de Jesús en nosotros, debemos empezar a someternos a la autoridad de Dios sin poner obstáculo. A mí me gustaría ahorita, que ya estamos a punto de terminar, ceder el control de nuestra vida al Creador. Es la mejor decisión que tú puedes tomar, porque Jesús nos dio el ejemplo. Y Él era igual a Dios, sin embargo, decidió someterse al Padre. Y estaban hablando de igualdad de circunstancias. Tú y yo no estamos en igualdad de circunstancias. Entre Dios y yo hay una distancia muy grande en cuanto a posición. Sin embargo, Jesús y Dios, Jesús es igual a Dios y aún así decidió someterse. ¿Cuánto más no lo haremos nosotros? Alguien tan grande y tan sublime como Dios. Yo les pido que reflexionemos en esto, hermanos. A veces nos metemos en muchos problemas por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestro afán de protagonismo.
Así que entendamos que si buscamos el quebrantamiento de manera voluntaria, Dios va a empezar a actuar en nuestra vida. Yo te pido que inclines tu rostro y escuches esta canción que habla precisamente de quebrantar. Gracias, Adrián. Ya la va a poner. Escúchala. A tus pies estoy para rendir todo mi ser a ti, todo lo que soy. Recibe aquí, Jesús, mi perfume y mis lágrimas que rindo a ti. Solo mirar tu rostro, fui perdonado luego que te vi. Y todos mis tesoros ante ti derramaré. A tus pies, a los pies de mi amado. Yo quebro mi vaso, yo quebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Estoy para rendir todo mi ser a ti, todo lo que soy. Recibe aquí, Jesús, mi perfume y mis lágrimas que rindo a ti. Solo mirar tu rostro, fui perdonado luego que te vi. Y todos mis tesoros ante ti derramaré. Pies de mi amado, yo quebro mi vaso, yo quebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. El precio del perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más.
Tu presencia vale más y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más, tu presencia vale más y no importa el precio del perfume derramado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque hoy venimos a tus pies a quebrar nuestro vaso. En ese vaso quizá va todos nuestros éxitos, nuestros títulos, nuestro conocimiento, nuestros negocios, nuestro capital. También puede ir ahí en ese vaso nuestros fracasos, las veces que nos hemos querido levantar y no hemos podido. Señor, todo lo venimos a dejar a tus pies. Es nuestro deseo, Señor, sujetarnos a ti, ser obedientes a ti. Sé que tú tienes una mejor manera de llevar mi vida. Me rindo, Señor, me rindo. Deseo obedecerte para que tú me lleves a un mejor nivel de comprensión. Pero tu presencia vale más que todo, Señor. Y todo lo que en el mundo yo he podido conseguir como éxito es totalmente inválido a tus pies. Hoy quiebro mi vaso y traigo mi perfume y lo quiebro a tus pies, Señor, porque aún lo que el mundo llama éxito delante de ti no lo es. Y nada es comparable con tu presencia, Señor. Enséñame a ser obediente. Enséñame a sujetarme a ti. Gracias por este tiempo. Gracias por esta amada iglesia. Y gracias porque, Espíritu Santo, tú nos guiarás en una sumisión al Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y concluyo, nada más decía de nuevo, ¿verdad? Que la obediencia es la llave que abre tus bendiciones. Prepárense para lo sobrenatural de Dios. Oiremos esos comentarios y esos testimonios. Dios les bendiga. Gracias.